Primero de todo, daros las gracias en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa y el Festival Internacional de Cine de Gijón. Siempre hacemos este acto de presentación de la programación, acto oficioso, en el que comentamos la programación un poco más pormenorizadamente y además hoy nos vamos a centrar especialmente en eso. Lo primero, quería disculpar la no presencia de Alejandro Díez Castaño por un problema personal. No sabemos si luego, avanzando la sesión, va a aparecer por aquí, pero bueno, de momento no va a poder. Este año es un año más, no sé si llevamos ya 3 o 4 años haciendo este acto en colaboración con el festival, la cultural. Para nosotros siempre es muy gratificante, nos gusta mucho estar aquí. Y bueno, solamente deciros que para calentar motores llevamos todo el año ya con el festival haciendo, hicimos el Cineclub 60, en el que se proyectaron películas más bien clásicas, un poco en contraste con lo que suele ofrecer el Festival de Cine, pero nos sirvió para calentar motores con este festival que empieza el día 11, el próximo viernes, y que además para la cultural este año tiene un aliciente más, y es que uno de nuestros directivos presenta un trabajo ya premiado a mano armada. Agradecemos también a Omar que esté con nosotros. Y bueno, yo sin más os voy a dejar con Nacho Muñiz, que es el coordinador de los ciclos que hace la cultura gijonesa y que va a conversar con el representante del festival, en este caso, que es Fran Gallo, que es el director de programación. Y bueno, nada, sin más os dejo con ellos. También va a estar Tono Permuy, a que por supuesto agradecemos su presencia, sus conocimientos también en cine y desde luego que nos aloje siempre todos los años aquí en este lugar tan especial que es Toma 3. Y sin más, os dejo con ellos. Muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, ya sabéis que celebramos los 60 años de nuestro Festival de Cine, pero que a pesar de esos 60 años no parece que se vaya a perjubilar, todo lo contrario. De hecho, antes de empezar, Fran, con la programación, quería comentar brevemente una noticia que se produjo, yo creo que fue en junio, y es que la Comisión Europea volvió a dar una calificación alta al festival, como sucedía años atrás, y bueno, eso supone, entre otras cosas, más dinero, ¿no? Jo crec que una de les bases que tenemos que sentar claras en esta conversación de hoy y que estando ausente Alejandro Díaz Castaño intentemos centrarnos sobre todo en programación. Obviamente eso sucedió y para nosotros llegó como un impulso importantísimo y esperemos que siga siendo en el futuro así. Hay como un trabajo muy importante por parte del equipo del festival, sobre todo en todo lo relacionado con lo que es el cine europeo, la presencia del cine europeo en el festival, una presencia lo más variada posible, en muchos casos de países de baja productividad y cosas por el estilo, no centrarse exclusivamente en programar cine francés y cine alemán, por ejemplo. Pero bueno, sí, para nosotros hay un acicate importantísimo y ahora lo que queda y pues el trabajo un poco por delante e intentar mantenerlo en próximas ediciones. Muy bien, pues vamos a empezar entonces con la programación y vamos a empezar por el principio, por la inauguración, que va a ser bastante mediática, con la presencia del Gran Wyoming y con la película Armageddon on Time. ¿Por qué escogisteis esta película para la inauguración? Yo creo que realmente tener la posibilidad de tener una película... James Gray llevaba como unos años, para quien lo sigáis de cerca, este director, había tenido como 2 películas recientemente que rompían un poco con lo que era la carrera de él, que una carrera de una filmografía de un cine a lo mejor un poco más urbano, de conflictos familiares, con películas como puede ser Little Odessa, por ejemplo, y de repente tuvo un salto ahí en un momento dado, una cierta tentación a lo mejor de hacer un cine más grande. Hizo esta película que se llama Z o La ciudad oculta o algo por el estilo, La ciudad oculta de Z o algo así. Hizo también luego Ad Astra con Brad Pitt, la película esta de ciencia ficción, que son películas que obviamente están muy bien porque hay un grandísimo director, un director además de una línea como muy clásica, una especie de Elia Kazan nacido en los 70, pero de repente con esta película vuelve otra vez a esos orígenes del cine de James Gray, con un poco eso, más urbano y de conflictos familiares, de conflictos de clase en muchos casos, y nos parecía como una gran película para inaugurar el festival. Yo el otro día leí una crítica que hizo Javier Zurro del diario.es sobre la película de Gray cuando la vio en el Festival de Cannes, y él también hacía una lectura yo creo que muy chula, que era una película en defensa también de la educación pública.
Entonces yo creo que son películas, más allá que él nos parezca un gran director y nos parezca un lujo poder tener la premier española de una película de estas características inaugurando el festival, también hay unos valores detrás de la película que nos interesen. Bueno, la sección oficial, como bueno, no sé si es el segundo año o el tercero ya, para guiar un poco a la gente con la programación, está subdividida a su vez en 3 secciones, corrígeme si me equivoco, Frank. Albar, que es para, digamos, nombres ya consagrados, Retuellos, que es para primeras, segundas y terceras películas, y Tierras en Trance, que es para películas portuguesas, españolas y de América Latina. Entonces, si podemos hacer un breve repaso de una de ellas en Albar, yo así de mano me encuentro con algunos nombres, pues ya, aparte de muy conocidos, ya veteranos del festival, como Ulrich Seidel, por ejemplo, ¿no? Sí, esto fue un planteamiento del año 2020, que en realidad hay una idea que surge de Alejandro Díaz Castaño de, digamos, hacer un cambio estructural en la programación del festival. Dejar un poco atrás esta idea de que en una misma competencia puede estar a lo mejor una película de un director consagrado como pueda ser Werner Herzog o como pueda ser Seidel, que acabas de mencionar, o Hong Sang-soo, y que esa película compita a lo mejor con una película hecha con 15.000 euros por 2 directores de 23 años en La Paz, por ejemplo. Claramente son 2 películas que es bastante probable que no compitan en igualdad de condiciones, no de cara a lo mejor al jurado, que el jurado entiendes que tiene que tener una capacidad para valorarles de manera diferente, pero sí que a lo mejor de cara a los medios de comunicación, o sea, nos parecía que era muy importante este tipo de primeras, segundas y terceras películas, en muchos casos películas hechas con un presupuesto, vamos a decir, modesto y desde la independencia más extrema. Son películas que en muchos casos ni siquiera tienen agente de ventas, hables directamente con el director o con la directora para que te mande la película. Y sí que nos apetecía y nos parecía que era importante generar como un espacio cuidado para esas películas, un espacio seguro, vamos a decir, y que eso, por un lado estuviesen los cineastas más consagrados, que en muchos casos tienen lo que tú dices, una relación con el festival fidelizada, como puede ser el caso de Hong Sang-soo, por ejemplo, y que en otro espacio estuviesen los cineastas más jóvenes, y que hubiese un tercer espacio para Tierras en Trance, que digamos que sería lo que tú dices, un poco la parte del festival dedicada al cine iberoamericano, pero no a cualquier cine iberoamericano tampoco. O sea, ahí sí que hay como una decisión editorial, vamos a decir, por parte del equipo de programación del festival, más casi diría política, en el sentido de decir no nos vale cualquier cine iberoamericano y no queremos, o sea, de decidir dejar fuera un poco todas las películas, sobre todo del ámbito de América Latina, que tengan que ver con eso que se llama la pornomiseria. O sea, películas que están muy centradas en el golpe bajo, en tratar determinadas temáticas fuertes que obviamente nosotros no podemos negar, como pueda ser el narcotráfico, como pueda ser la guerrilla, como pueda ser el hambre, como pueda ser todo este tipo de cosas. Obviamente nosotros no podemos negarles, pero hay maneras y maneras de tratar ese tipo de temáticas y nosotros lo que nos resultase más sensacionalista, más de golpe bajo, más eso, más de pornomiseria, de miseria retroalimentada y convertida en espectáculo, queríamos dejarlo absolutamente fuera. Y por otro lado, y curioso porque ese tipo de miradas son los que más suelen estar presentes, sobre todo en los festivales de clase A. Mencionabas el nombre de Werner Herzog, uno de los grandes clásicos europeos vivos, y voy a aprovechar para recomendar la película que... Una de las películas de la sección Albar, la última de Werner Herzog, que es fruto del convenio de colaboración entre el festival y la cultura gijonesa, así que voy a barrer un poco para casa y recomendar la película, como digo, de Werner Herzog, que se titula The Fire Within, un requiem por Salomé Maurice Krafft, que es, de verdad, no es porque la presentemos nosotros, pero es absolutamente espectacular. Es un documental, pero que recuerda a mucho del cine de Herzog, películas con personajes que desafían a la naturaleza, tipo Fitzcarraldo, y la verdad es que quedé muy impresionado con... Yo creo que hacía bastantes años que yo no veía una peli de Herzog que me dejase como tan... que es muy divertida por momentos, porque es con la típica voz en off de Herzog hablando el inglés que habla Herzog, todo el tiempo por atrás, haciendo comentarios a veces como bastante cabritos,
pero al final no deja de ser lo que estás diciendo tú, ¿no? Que volvemos a tener un personaje tipo, eso, Fitzcarraldo o Cobra Verde o un poco de las películas más míticas de... o Aguirre, en un punto son una pareja. Pasó algo muy curioso con esta película porque a la vez que Herzog estaba terminando esta película se estrenó otro documental, creo que en Netflix. Sí, en Netflix está, sí. Sobre la misma pareja de vulcanólogos, mucho mejor la de Herzog, ¿no? Sí, sí. La buena y la nuestra. Pero hay algo increíble porque no hay ni un solo plano filmado por Herzog en la película. Y todo material de archivo que estos vulcanólogos filmaban. Tenían un director de fotografía absolutamente impresionante y la película tiene momentos que formalmente son una belleza sobrecogedora pero hay un trabajo a la hora del montaje, del guión, de la voz en off de Herzog bastante emocionante por momentos. Sí, es que solo claro, pude verla en televisión por el enlace que me enviaste y me imagino que son pantalla grande, porque yo creo que son algunas de las imágenes sobre la naturaleza más impresionantes que haya visto nunca. Nosotros también la vimos así. Pero seguro. Esa va al Jovellanos, ya os lo digo, pantalla muy grande. Bueno, y si pasamos a... Bueno, para abreviar, porque habría muchas cosas que comentar de cada sección, pero bueno, pasamos de Álvaro a Retuellos, que os recuerdo son primeras, segundas y terceras películas, como os explicaba antes Fran, y aquí es donde presentáis varios estrenos mundiales, ¿no? También alguno en Alvar, ¿eh? También alguno en Alvar. Sí, la de sí. Clorindo Testa. Clorindo Testa, sí. Sí. A ver, yo creo que ahí el equipo estamos un poco de acuerdo todos que el tema de los premieres mundiales no hay una guerra en la que nosotros podamos entrar. O sea, eso hay una guerra propia de los festivales de clase A muy grandes, tipo Cannes, Venecia, Locarno, todo eso. Pero sí que coincide que este año tenemos unos cuantos premieres mundiales y algo para celebrar. Y generalmente cuando tienes una premier mundial siempre responde también a un hecho celebrable. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos una película argentina que se llama Palestra, que está hecha por dos cineastas de Buenos Aires muy jovencinos, una pareja de Buenos Aires, que el año pasado presentaron una película aquí que para nosotros fue como un descubrimiento total, una peli diminuta, una comedia muy cafre que se llamaba Palestra, no sé si llegasteis a ver a alguien, que era sobre tres amigues que se reúnen en un departamento de Buenos Aires a depilarse con cera. Y con mucho primer plano, no quiero tampoco ir mucho más allá, pero yo recuerdo el pase de la Escuela de Comercio de esta película, fue una fiesta total y aquella película estaba hecha con nada, textualmente, o sea, era una cámara, la película tenía un empaque formal muy en la delgada línea roja, pero pues estaba hecha prácticamente sin medios, el guión era increíble, las actuaciones eran increíbles. Y esa película que era diminuta realmente ganó Tierras en Trance, que fue una cosa, yo creo que desconcertó a todo el mundo muchísimo, pero para mí fue una grandísima noticia porque fue de algún modo validar el modelo de programación que nosotros queríamos tener en Tierras en Trance. ¿Qué pasó? Ganaron el premio y un poco con el premio invirtieron en una película que obviamente no que sea una película de Terence Malick, porque nunca van a hacer una película de Terence Malick, pero digamos, notes que está hecha con más medios, la película llámase Estertor, y tuvieron el grandísimo detalle de cuando la terminaron, lo primero que hicieron fue mandárnosla, pues pasarnos como con Palestra o más todavía, la verdad que quedamos todo el equipo impactado, y una película a un nivel de intensidad bastante fuerte. Yo recuerdo haberla visto y parar a los 20 minutos y decir, tengo que tomar un poco de aire y luego sigo. Entonces, pero realmente, y una película increíble, son grandísimos guionistas, escriben unos diálogos tremendos, lo que pasa allí que tienen un sentido del humor a veces muy afilado. Yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de este año, va a ser una de las grandes películas controvertidas de este año, sin duda. O sea, va a haber gente que lo va a pasar muy bien viéndola, va a haber gente que se va a enfadar muchísimo viéndola, pero yo creo que ese juego siempre es interesante en el contexto de un festival de cine. Y la otra película, aparte de lo que tenemos de cine español en Premier Mundial, y Clorindo Testa, que eso sí que lo sentimos como un regalo total. O sea, que la nueva película de Mariano Ginás venga en Premier Mundial al Festival de Cine de Gijón, cuando sabemos que Mariano Ginás podría haber enviado esta película a Berlín, o podría haberla enviado a Rotterdam tranquilamente, o a Sundance, o esperar a Locarno. Pero bueno, hubo algo de un
una conversación muy fluida con él desde hacía bastantes meses, en el que nos planteó, estoy haciendo esta película, querríais presentarla a vosotros en Premier Mundial. Nos mandó un corte muy breve, que no era el resultado final de la película ni muchísimo menos, y esperamos todo lo que tuvimos que esperar hasta que vimos el corte final, que no fue hace tanto, yo creo que debió ser hace como 3 semanas o un poquitín más, y ahí vimos que era otra gran película de Mariano Ginás, pero con la diferencia de que este año, o sea, de que en este caso la íbamos a presentar nosotros en Premier Mundial. Otro de los nombres que me llama la atención en la sección Retuellos es un nuevo nombre rumano, que la verdad es el cine rumano parece una cantera inagotable de valores, y este año pues encuentro en la programación Alexandre Rubel, la película Metronome. ¿Qué nos puedes contar de este nuevo, para mí, nuevo director rumano? Los rumanos y las rumanas, obviamente también, no es solo que sean grandes directores, sino que son grandísimos guionistas. Eso es una cosa, nunca sabes muy bien cómo construyen la narración de las películas, pero construyen algo que yo no sé si os pasa si veis una película rumana, que estás viéndola y tienes la sensación de que allí no está pasando nada, y de repente en los 15 últimos minutos dices, hostia, pero si pasó Ben-Hur aquí, pero no me estaba enterando. Entonces, esta, digamos que dentro de esa línea de cine rumano, a lo mejor hay una película de una narrativa más clara, más directa, sobre una serie de hechos que se producen en los primeros años de la dictadura de Ceausescu, de una persecución a un grupo de estudiantes por participar en un programa de radio que estaba muy mal visto por el régimen de Ceausescu, pero participar simplemente pidiendo canciones, nada más. Y bueno, se produce la detención de una serie de estos chavales y empieza a haber pues interrogatorios, delaciones entre ellos y todo esto, y una película realmente muy impresionante con unas interpretaciones súper sólidas. No sé, yo creo que el cine rumano realmente, yo siento que pasa algo. Por ejemplo, hace unos años decíamos del cine portugués que generalmente no patinaba nunca, y ahora siento que empieza a haber un modelo estereotipo de cine portugués de 2 años, 3 años para aquí, que puede ser un poco peligroso. Los rumanos realmente ahí es como no fallan, es una cosa, son implacables. Perdón, ¿qué película es? Metronome. Página 16 del programa. No, pues está ordenado un poco raro. Yo cuando vi el programa de mano ayer no me convenció mucho cómo está ordenado. No sé si quieres comentar alguna otra película de la sección de Retuellos o pasamos a Tierras en Trance, como tú veas. Es que podría comentar un montón, porque tú piensas que realmente aquí hay películas que las programamos ya en enero. O sea, que las seleccionamos en enero. Son mogollón de meses de trabajo, y para mí ahora, de repente, películas que yo simplemente les tenía en un Excel listadas, una encima de la otra, una debajo de la otra, verles aquí en este programa de mano y estar aquí presentándoles y saber que dentro de una semana van a verse en una pantalla, y una sensación rarísima. Y como, no sé, como hacer la primera comunión o algo por el estilo, o casarse, no sé. Entonces, ya que me cuesta mucho decidirme, para mí una película muy importante en Retuellos, hay varias, pero hay una película que se llama Mónica, de un director italiano que se llama Andrea Palaoro, página 17, que en realidad hay una película sobre una mujer, que Mónica, la Mónica del título, que después de estar muchos años alejada de la madre, se va de casa y vuelve cuando recibe la noticia de que la madre tiene una enfermedad terminal. Entonces, un poco básicamente la película y el reencuentro entre estas dos mujeres y el hermano de esta Mónica de la película, pero realmente lo más sorprendente de la película es que no hay una película de golpe bajo, y no hay una película que juega a pellizcarte ahí y a buscar la identificación por alguna experiencia que hayas tenido tú, a lo mejor con tu padre o con tu madre, y nada por el estilo. O sea, yo creo que hay una película sobre la capacidad de reencontrarse entre las personas, y una película de una serenidad que a mí la verdad es que me dejó completa. Lo más emocionante de la película y un poco la serenidad que desprende. O sea, hay una película que no se enfoca en ningún momento en la agonía, no se enfoca en ningún momento en la enfermedad, sino en cómo dos personas a través de esa enfermedad vuelven a reencontrarse. Y a mí me parece una película. Todas las películas que tengan que ver con enfermedades son muy jodidas de programar siempre, porque creo que mucha gente a priori no nos apetece.
ver ese tipo de películas, pero Mónica hay un caso completamente diferente, me parece. Y una película realmente sales del cine como... Sales muy emocionado, obviamente, pero sales también como, no sé, muy contento de haberla visto. Entonces, yo sí que esta película querría destacarla sobre todo por aclarar eso, que no hay una película, pues no sé, como muchas que se hacen todos los años sobre gente que sufre enfermedades y hay un proceso de agonía y todo esto hasta la muerte y demás, no tiene nada que ver con eso. Bueno, ¿y qué nos dices de Tierras en Trance, que hablábamos que es la sección que agrupa el cine iberoamericano? ¿Cómo vemos, qué panorama nos presenta del cine iberoamericano esta sección? Yo creo que fue posiblemente de los 3 años de Tierras en Trance el que más sufrimos para programarlo. Fue muy complicado este año. Pero también porque el nivel de exigencia en Tierras en Trance es muy alto, o sea, porque hay mucha producción de América Latina, pero es que hay mucho de esa producción de América Latina que desde el criterio de programación nuestro no queremos que esté. Incluso películas que luego van a festivales importantes, ganen premios y todo esto, pero que me parece que ahí hay una línea de corte, que precisamente esto que hablábamos de no caer en la pornomiseria, que no nos la queremos saltar bajo ningún concepto. Entonces sí que son en muchos casos películas muy chiquitinas, muy frágiles, casi podemos decir en algunos casos películas familiares, como puede ser una película chilena que se llama Soy Niño, de Lorena Cilleruelo, página 19, que es el retrato durante 6 años de transición el seguimiento de todo el proceso de transición de una chica chilena de los 12 hasta que cumple los 18 años, que un poco la tía es la que sigue todo ese proceso de transición. Entonces, bueno, me parece que son como... La apuesta del festival en ese sentido es como muy clara. Lo que pasa es que realmente muchas veces lo que te envían los agentes de venta o lo que ves en los festivales grandes responde al otro perfil de película, no sé, pues películas como pueda ser, no sé cómo se llama esta última de Michel Franco, bueno, estas películas sobre los narcos en México, que de repente, bueno, como está Matt Escalante, que sale un narco quemando y con un soplete determinada parte del cuerpo a un señor y cosas así, que nosotros realmente eso no lo queremos programar, no nos interesa. Pero como y lo que te ofrecen, realmente hay un trabajo curatorial extra que es estar buscando a lo mejor pues en festivales locales y en secciones como muy pequeñas. No puedes quedarte con el cine brasileño a lo mejor que está en Cannes o en Venecia, sino que tienes que ir directamente a los festivales brasileños especializados en cine brasileño y andar buscando. Y ahí aparecen cosas. De hecho, esta Soy Niño, yo creo que la encontramos en la programación del Festival de Valdivia, en Chile, directamente. Pero yo creo que un momento sí estábamos asustados porque realmente decíamos, hostia, no nos van a dar los números, porque sí teníamos claro que no nos queríamos saltar ese criterio. O sea, no queríamos esta sensación a veces que tienes de que ir a ver una película de América Latina supone salir con bajón brutal del cine y con el estómago en la garganta porque no viste otra cosa que miserias y que a veces los directores son realmente muy sádicos en ese tipo de cine. Pero finalmente sí que lo conseguimos y se sumaron en el último momento 2 películas que nos gustaban muchísimo. Una de ellas Soy Niño y otra de ellas El Reino de Dios, de Claudia Sanluce, una película para ser mexicana y una película bastante optimista y bastante luminosa. Página 12, así que en ese sentido estamos muy contentos. Tono, ¿tú no ibas a venir también? Vamos a ocuparnos un poquitín de eso que se suele considerar hermanos pequeños, que son los cortos, que también, como siempre, tienen una sección oficial y que a mí me parece que tiene muy buena pinta en algunos casos, porque encontramos nombres, bueno, no es ninguna sorpresa encontrar el nombre de Ramón Lluís Bande, por supuesto, pero encontramos nada menos que a otro viejo conocido del festival, a Radu Jude, siguiendo con el cine rumano. Sí. Claro, son 2 nombres de referencia dentro de lo que lleva la programación del festival y estamos muy contentos. Yo creo que Radu, el año pasado de hecho mostramos un programa especial de cortometrajes de Radu Jude que tiene como una capacidad de producción brutal. No sé cuántos eran todos cortometrajes que había hecho durante la pandemia y de hecho no solo tenemos este corto, sino que hay otro en otra sección.
O sea, tiene eso, como una capacidad para filmar increíble. Pero luego, por ejemplo, también tenemos, que a mí eso me da mucha alegría, el año pasado tuvimos un cortometraje de una chica gallega muy jovencina que se llama Lucía Estevez, que este año tenemos el corto nuevo de ella que se llama O Neno Sardiña. Tenemos el último corto de Sandro Aguilar, un cineasta portugués, que aquí yo creo que hicimos un ciclo tipo el año 2007, 2008, una cosa por el estilo, se llama O Teu Peso en Ouro, Tu Peso en Oro, y que a mí este corto directamente me parece una obra maestra, o sea, me parece una de las grandes películas de este año. Y hay una cosa que sí que para mí como una especie de pequeño milagro, que hay un cortometraje que se llama Mistida, de un chaval portugués de origen caboverdiano, pero que tiene 22 años nada más, y una cosa espectacular totalmente. O sea, para mí fue como realmente este corto y una especie de milagro. No, hasta el último momento el chaval estuvo ahí viendo a ver si podía venir al festival y tal, no pudo darse, pero yo creo que es una muy buena selección la de este año. Pero bueno, destaco estos tres por destacar algo, aparte de lo que tú dijiste de Radu y de Ramon Lluís. Muy bien, bueno, vamos a intentar agilizar y no ser tan exhaustivos como otros años. Así que si te parece, Fran, pasamos a algunos nombres propios y pases especiales que va a haber, y el primero que nos encontramos es el de María de Medeiros, que va a venir al festival. Sí, yo creo que, bueno, María de Medeiros y el premio especial 60 aniversario del FIX este año, que hay no solo una actriz que respetamos muchísimo y que seguimos, sobre todo en el momento en que su carrera estaba más, ahora mismo está mucho más enfocada en el teatro, sino que luego yo creo que hay una muy buena directora, hizo una película, una ópera prima de ficción muy ambiciosa, que era Capitanes de Abril, y que realmente, joder, era una peli muy sólida y muy difícil de dirigir, yo creo. Entonces ella sería como una de las presencias fuertes de este año. Pero bueno, aquí recuperamos varias películas. Me parece muy importante que tengamos el estreno de la copia restaurada de Osangue, la primera película de Pedro Costa, sobre todo porque hay una película muy distinta de lo que fue luego la filmografía de Pedro Costa, ¿no? Después de esto hizo Casa de Lava, que ya se acercaba un poquito, era una especie de película de transición. Luego hizo Osos, que ya empezaba a parecerse más al tipo de cine que suele hacer Pedro Costa, y luego cuando ya hizo No Cuarto da Banda y fue la gran transformación, ¿no? Y ahí ya encontró como una especie de manera de filmar y de iluminar y personajes que retratar, que marcó lo que fue el cine de Pedro Costa en los siguientes años. Entonces, Osangue, yo creo que para quien sea muy fan de las últimas películas de Pedro Costa va a ser muy sorprendente, va a ser como es una película desconcertante en un punto y preciosa por otro lado también. Sobre todo yo creo que es de lo poco que filmó en 35 milímetros Costa, me da la sensación. Bueno, tenemos la proyección de Milk, de la peli de Gus Van Sant, porque vamos a tener aquí a Dustin Lance Black, que va a recibir el premio Rambal 2022. Dustin Lance Black es el guionista de la peli esta de Harvey Milk, que recibió el Oscar por ese guión. Perdón, ¿es la primera vez que se da el premio Rambal? El año pasado se dio, pero una película que estaba dentro de la programación del festival. Dentro había un comité, o sea, había un jurado, pero este año nos parecía que era como tan... que realmente podíamos hacer como una especie, hablamos con gente de Xiega y nos pareció que la presencia de Dustin Lance Black en el festival justificaba que se hiciese una excepción, que este año no hubiese un jurado dando un premio a una película de programación, sino que se centrase en la figura de este guionista. Y también tenemos el nombre de otro viejo conocido, que va a haber dos pases especiales del ínclito Albert Serra, ¿no? Sí, creo que hay muchos fans en esta ciudad de Albert Serra, así que vamos a recuperar Honor de Caballería. Ayer estuve viendo, la estaban proyectando, haciendo una proyección de prueba del DCP abajo en el salón de actos, y para mí una película absolutamente hipnótica. O sea, es una cosa, y la verdad es que estás ahí sentado y estás cagándote de risa todo el tiempo. O sea, me parece una película divertidísima. Y luego vamos a proyectar Pacifiction, que fue como uno de los grandes hits este año en el Festival de Cannes. Fue un festival que la crítica venía quejándose mucho del nivel de las películas, y de repente apareció Serra, no sé si fue el penúltimo día, y aquello fue como una explosión de júbilo y de entusiasmo. Entonces, bueno, os apetece mucho programarla aquí y que esté Albert en
en la película, con un encuentro con el público al final. Una película rara, como de... Yo tengo la sensación de que eso, lo hablaba con Alejandro, de que es como la película más cerca que va a estar Albert Serra a lo mejor de Tony Scott o de Michael Mann, con escenas como muy espectaculares, con lanchas rodadas en alta mar y cosas por el estilo, pero yo creo que es la película ya de un cineasta consagradísimo. Y otro nombre propio es el de otra premiada, en este caso el Premio Comadre de Cine 2022, Patricia Ferreira, que se va a proyectar Los Niños Salvajes, y va a estar ella también. Va a estar ella y va a estar también Virginia Yagüe, la co-guionista, sí. Bueno, ¿qué te parece? ¿Pasamos a Esvilla? Esvilla, como indica su nombre y como conoce todos los habituales del festival, pues tenemos un poco de todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, se me ocurre así... uno de los primeros nombres que llama la atención es el de Ruben Östlund. Sí, Ruben Östlund yo creo también, y como un viejo conocido del festival, yo creo que aquí pasaron bastantes películas de él por aquí, y una película que a nosotros interesamos mucho, sobre todo por el lado de que cuando se estrenó en Cannes hubo una división de la crítica brutal. O sea, hubo mucha gente que la odió mucho porque decían que era una especie de comedia de trazo grueso, que seguro que hay una comedia de trazo grueso, pero eso no necesariamente tiene que ser malo. Y bueno, nada, eso nos apetecía muchísimo poder pasarla y que la viese el público del festival antes de que se estrene comercialmente, que luego estas películas realmente, después de todo el ruido que hacen a lo mejor en Cannes, en muchísimos casos pasan por las salas de cine así. O sea, duran 3 días y una cosa como muy extraña, y luego en el momento en que acaban en esa especie de vórtice de las plataformas, ahí desaparece todo directamente. Entonces sí que nos apetecía ofrecer la posibilidad de que se proyecte en una sala grande y que la vea pues un montón de gente reunida, sentada junta, y estas cosas de la liturgia de la sala de cine. Yo en Esvilla querría destacar una cosa que me parece muy importante y que no querría que pasase un poco sin hacer ruido, que es una película que se llama O Corpo Aberto, una película gallega dirigida por Ángeles Huerta, una coproducción España-Portugal, una película de época ambientada a principios del siglo XX, pero que la directora llega aquí de Xixón, realmente, y una Ángeles Huerta, bueno, de hecho toda la familia de ella vive cerca de aquí. Y lo que pasa es que hace unos años se mudó a Galicia por cuestiones de trabajo, empezó a dirigir allí y ahora ya tiene una carrera como bastante sólida en Galicia, aunque la vinculación de ella con Asturias es muy fuerte y es bastante probable que os habríais cruzado algunos por la calle con ella varias veces. Y esta es una película realmente muy ambiciosa, y una película gótica de época, basada en un cuento de... A ver si Xandro me puede echar una mano. Estás ahí, ¿no? ¿Cómo se llama el escritor de Arrayanos, tío? Ferrín, basada en un cuento de Ferrín. Realmente hay una película muy valiente, o sea, como cualquier relato gótico, y una película muy arrebatada, muy desgarradora, no hay una película sobria en ningún momento, y me parece que va a ser con muchísimo trabajo a nivel formal detrás, y yo creo que y importante, o sea, hay una película que nos apetecía mucho que estuviese en el festival y que se empieza a reconocer un poco el nombre de Ángeles, pues eso, como una cineasta asturiana más, al lado de Celia Viada, al lado de Elisa Cepedal, al lado de Ramón Lluís, al lado de Tito Montero y de otra gente. En Esvilla también se proyecta, habíamos hablado antes en la sección oficial en Alvar, en la película Rimini de Ulrich Seidel, y en la sección Esvilla se proyecta otra de Seidel, que se titula Esparta, que según decís aquí forma como un díptico. Y quería preguntarte, porque bueno, las películas de Ulrich Seidel normalmente suelen ofender a muchísima gente y suelen ser muy polémicas, si va a ser el caso de estas películas. Absolutamente. Absolutamente, sí. Sí. De hecho, yo Rimini estuve viéndola ayer todavía otra vez para preparar un poco la rueda de prensa y demás. Y sí, o sea, y un Seidel por el libro, una mirada sobre Europa completamente descarnada, con momentos de humor negro que a mucha gente le va a parecer divertidísimos y otra gente se va a enfadar un montón. Lo que pasa es que sí que hay una... En realidad las dos películas están enlazadas por un personaje. En realidad es una película sobre un díptico sobre dos hermanos.
Uno de ellos es el protagonista de Rimini y el otro es el protagonista de Esparta. Muy bien. Bueno, ¿algo más que te apetecía comentar de la sección de Esvilla, aparte de la película, como decía antes, Eva a mano armada, de Omar Tuero aquí presente, que será el próximo domingo a las 5? A ver si invitamos a todos. Y no sé, pues alguna otra película o algún otro nombre que llame especialmente la atención de esta sección. Yo estoy muy contento de que tengamos, que no las tenía todas conmigo, de que llegásemos a tener esta película. Hay una película, un documental gallego que se llama Foreign Song, que es un documental sobre Wallace Stevens, sobre el poeta. A mí me parece una preciosidad de películas. Básicamente trabaja con imágenes filmadas, me parece que es en Nueva York y Massachusetts, con mucho archivo, pero sobre todo con mucho archivo de audio de Wallace Stevens leyendo sus propios poemas y leyendo páginas de su diario. Y no sé, yo creo que es una película que es como para sentarte y salir del cine pesando 4 kilos menos. Es como una experiencia muy gratificante. Más allá de que conozcas o dejes de conocer a Wallace Stevens, no pasa por ahí la cosa. Muy bien. Bueno, siguiendo para facilitar la lectura con el orden del libreto de la programación, en la sección de Crossroads, que creo que aquí ya es la 5ª edición de esta colaboración con el Festival de San Sebastián, ¿qué nos dices de las películas seleccionadas para este año? Yo quiero destacar una que a mí me parece... Yo pensé que ya no se hacían películas así realmente. Hay una película, página 49, que se llama Il Bohemo, una película de la República Checa sobre un compositor checo del siglo XVIII que desarrolló su carrera en el entorno de la ópera en Italia. Y realmente es como una película, es eso, textual. Yo cuando la vi no entendía que todavía se siguiesen haciendo películas así, porque es una película de Milos Forman de hace 30 años, una cosa por el estilo, con un nivel de minuciosidad, sobre todo en las escenas de ópera, como están filmadas. Hay como bastante gente, bastantes primadonas de la ópera actual que están dentro de la película actuando, entonces todas las escenas, digamos, de las actuaciones se ponen los pelos de punta directamente, pero hay algo ya incluso en el vestuario, en cómo están filmadas, la iluminación. Y yo creo que para mí, yo el otro día también bajé un momento a ver 5 minutos cómo se veía en pantalla grande la prueba de proyección y es absolutamente increíble. Va a ser la película que va a representar a la República Checa en los Oscar, aunque yo creo que los Oscar los va a ganar Argentina en 1985, tengo la convicción. Pero hay varias ahí. Unrest me parece que es una película suiza, me parece que es una película muy, muy importante. Porque recoge un momento muy concreto en el que se introduce dentro del gremio de los relojeros suizos el anarquismo y en concreto introduce el personaje de Kropotkin, que en un momento dado, cuando creo que era geógrafo, ¿no? Bueno, Kropotkin visita este pueblo y se queda una temporada viviendo allí, llega a tener, por lo visto, una relación una relación amorosa así con una de las chicas que trabaja en la fábrica de relojes. Y es como no solo un retrato de época, sino también un retrato del anarquismo, cuando el anarquismo parecía que iba a ser la vía que iba a salvar el mundo. Y esa película a mí me parece una preciosidad, me parece muy chula. Siguiendo con los nombres propios del festival, hablamos de varios premiados y premiadas este año. Nos queda una de ellas, que va a recibir además el premio de honor, que es la actriz rumano-americana Elina Löwensohn, y va a tener un ciclo propio en el festival. ¿Qué nos puedes contar de las películas que vamos a ver seleccionadas de Elina Löwensohn? Y más bien que no podemos contar, es como... Porque yo creo que hablar de Elina Löwensohn para mí toca la fibra sensible del festival de raíz. O sea, yo creo que mucho del público que estuvo yendo al festival, a lo mejor desde finales de los años 90 hasta ahora, seguramente tienen como referencia películas en las que ella sale, que a lo mejor no la tengan detectada, que no saben que se llama Elina Löwensohn, pero a mí me parece completamente imposible a lo mejor recordar una escena de Simple Man de Hal Hartley o de Amateur
o de Sombre o de Nadia, la de Michael Almereyda, y que la imagen que se te viene a la cabeza no sea la presencia de ella directamente. Entonces, no sé, yo lo comentaba antes en una entrevista que hice hace un ratín, que lo más fuerte de este ciclo, de esta selección de pelis, es que de repente descubres que en la carrera de ella como actriz hay una coherencia total en los proyectos que escoge, hasta el punto de que lo ves y casi te da la sensación de que las películas las dirigió todas ella. Y es como bastante increíble, no sé, nos apetecía muchísimo. Yo de aquí destacaría, más allá de que vamos a tener un pase en 35 milímetros de Nadia, la película de Michael Almereyda, esta de vampiros, y que vamos a tener un pase también en 35 de Sombre. De Sombre recuerdo que cuando la pasamos en el año 98 fue la única película que tuvimos que cancelar la proyección porque se nos quedó la copia de 35 en el aeropuerto de Ranón y no nos la quisieron entregar. Y tuvimos que cancelar el pase. Espero que no vuelva a pasar lo mismo este año. Pero más allá de estas dos películas en 35, yo quiero destacar, hay una película dirigida por una pareja de belgas que son Hélène Catet y Bruno Forsani, que es una película que se llama Dejad broncear los cadáveres, o Dejad que se bronceen los cadáveres, que es una adaptación de una novela de Jean-Patrick Manchet, y esta película es absolutamente espectacular, o sea, es como una especie de, no sé, una especie de mezcla de John Woo con película. Yo te diría que es lo que realmente no consiguió hacer Tarantino con Kill Bill, que a mí me gusta mucho Kill Bill, pero esto me gusta muchísimo más. Todos los años uno de los aspectos que espero siempre con más impaciencia de la programación es siempre hay algún director o alguna directora que nos presenta el festival que los cinéfilos de calle pues no conocemos o conocemos muy poco y que suele ser un descubrimiento, y este año quizás sea el de la directora francesa Patricia Mathieu, no sé si pronuncia Mathieu, Patricia Mathieu. ¿Qué nos puedes contar de esta directora? Lo que pasó con Patricia Mathieu es que habíamos oído un poco, conocíamos las películas anteriores de ella y habíamos escuchado que la última, Bowling Saturn, había hecho muchísimo ruido en Locarno, que había gente que se había indignado bastante por una película muy, muy violenta, y realmente es una película muy violenta. La vimos, nos pareció una película deslumbrante y una película un poco que te deja en shock, una especie de thriller con ramificaciones políticas en la ultraderecha francesa y cosas por el estilo, y ahí tuvimos en un momento dado que escoger si la película la metíamos en competición o si le dábamos una vuelta al tema y de repente decíamos, ok, recuperemos los 4 largos anteriores de ella, porque nos pareció que merecía la pena. Es una directora que conoce muy bien los códigos de género, entonces es como no tiene ningún problema a la hora de trabajar, de saltar entre géneros, de hacer cine de época, como tiene una película que se llama Saint-Cyr, que está ambientada en los años de Luis XIV, en un internado para señoritas, con Isabel Huppert como protagonista. Pero luego también tiene una película que se llama Paul Sánchez ha vuelto, que es una especie de policial, o esta última, que es un polar durísimo. Y como que conoce todos los códigos de género, pero los conoce también, que es capaz digamos, de formarlos a voluntad, y de algún modo películas tan diferentes llegan a tener una cierta coherencia entre ellas. A mí me parece una directora absolutamente espectacular. Y la última, esta que estamos comentando, de Bowling Saturn, me parece que va a ser como uno de los platos fuertes del festival. Muy bien, pues recomiendo siempre, como digo, es uno de los aspectos para mí más reconfortantes del festival, siempre que nos descubren nombres nuevos, así que no nos perderemos alguna, por lo menos, de las pelis de Patricia Mathieu. Y otro nombre propio es el de Luro Laizola, que es una profesora y cineasta donostiarra, que vamos a ver 3 cortos de ella, que no sé si es el comienzo de una prometedora carrera. Seguramente. Yo creo que esto responde un poco a un planteamiento que ya se hizo en anteriores ediciones, por ejemplo, el año que vino Elena López Riera también, que solo tenía cortos en ese momento, y responde también a una especie de apuesta por parte del festival de una cineasta que creemos que en el futuro va a pasar algo con ella, igual que con Elena López Riera. Efectivamente pasó algo, que fue una de las películas más aclamadas este año en el Festival de Cannes, y que se titula El agua, el largo de Elena López Riera, y que lo vamos a proyectar aquí, de hecho, y va a venir ella.
Sí, pues habrá que ir a verlas porque normalmente tenéis buen ojo para descubrir nuevos nombres. Yo espero que... No, en el caso de Elena Riera, Elena López Riera, ya te digo que sí. O sea, ahí acertamos de lleno. Era fácil también, ¿eh? Viendo los cortos era fácil acertar. Bueno, y hablando de cortos, aparte de la sección oficial, tenemos como siempre una sección de cortos asturianos. ¿Nos puedes hacer así una breve semblanza de lo que vamos a ver? Yo creo que algo que nos dejó muy contentos este año es que creo que vino una cosecha tan buena que generalmente teníamos una sesión de muestra y otra de competición, y este año tenemos 2 sesiones de competición. Eso nos dio una alegría muy grande porque, bueno, pues porque sí, porque eso indica que están apareciendo nombres nuevos, que hay gente con ideas, y sobre todo eso, que aparezcan bastantes nombres que realmente yo no los conocía absolutamente de nada. Eso a mí eso me vuelve loco, me da mucha alegría. Entonces, obviamente no voy a destacar unos por encima de otros, porque todo lo que tenga que ver con el cine local hay que tener mucho cuidado siempre, pero sí que realmente yo creo que va a merecer la pena ver cualquiera de estos 3 programas, quizás de manera especial la parte de los cortometrajes que están en competición. Y también hay, como siempre, la noche del corto español. Pero espera, saltaste en Fans Terribles. Los solía dejar para el final, pero si quieres vamos allá con ello. Esto, Guille, porque son películas para los chavales y no... Ya sé. Eso es porque me recuerda el trabajo y pues prefiero... Espera, no, entonces ahora háblame tú un poco. ¿Hiciste alguna reserva? No, este año no. ¿No? Es como una gincana, lo juro. Para los profes es una gincana. Sí. Para ir a las 9:30 a darle claro. al chisme. Como comprar entradas para Rosalía o algo así. Hubo un año que no sé si abrían, digamos, la página a las 9:30 y a las 10 menos 20 menos cuarto ya no había Dios que pidiera una película. Y bueno, pues cuéntanos entonces a Fan Terrible, ¿algún título por ahí especialmente destacable? No, Oink está muy bien, efectivamente. Creo que hay gente del equipo por aquí muy fan de Oink, de hecho. Sí, no, pero a ver, para mí hay varias cosas. Yo, por ejemplo, Perlims, que es la película nueva de Ale Abreu, el director del Niño y el Mundo, o Menino e o Mundo, que era la peli esta brasileña de animación de hace unos cuantos años. Yo creo que directamente de todo lo que vi en Cannes este año hubo un pase ahí en el mercado, en una sala súper chiquitina, escondida, que la peli estaba recién terminada, y yo creo que fue lo que más me gustó de Cannes este año, con diferencia. O sea, me parece una peli increíble, con una música increíble, la animación es una cosa que no se puede creer, pero yo siento que a lo mejor yo programé el festival entre el 97 y 2009, luego me fui y volví hace 2 años, y yo siento que de todos estos años posiblemente, yo creo que Alejandro está de acuerdo conmigo la última vez que lo hablamos, o sea que espero que lo siga estando hoy, yo creo que es el año con la programación más potente en Fans Terribles, con diferencia. No son películas acomodaticias, son películas que a veces buscan generar también un debate, buscan mover un poco el piso de los chavales, que de repente se hagan preguntas, y que son películas que se les queden ahí girándoles alrededor de la cabeza. No son películas de consumo rápido en ningún caso, pero me parece que, no sé, yo creo que es como, te diría, una de las secciones de las que más orgullosos estamos este año, con mucha diferencia en Fans Terribles, pero ahora ya está, ya cumplimos con ella. Sí. No, bueno, además, siempre hay que mencionar a un Fan Terrible, por la parte de que la sección suele estar estupendamente bien, porque recuerda siempre los orígenes del festival. También, ¿no? Más este año, que efectivamente. 60 años. Sí, recuerda un poco estos años cuando era un festival, un certamen para la infancia y la juventud. Una curiosidad, aunque hay que ir, por supuesto, a los cines, a las pantallas grandes, este ciclo que lleváis, ya no sé si es el segundo o el tercer año, programando algún filming para la plataforma, ¿seleccionas tú los títulos? No, lo seleccionan 2 personas del comité de selección que tienen como muchísima imaginación, que tienen muy buen gusto, que tienen como muchos datos en la cabeza frescos siempre, cosa que yo cada año tengo menos, y que ponen muy buenos títulos, sobre todo, a los ciclos. Hay uno que se llama Senderos que se bifurcan, otro que se llama Los que aman odian, como la novela esta que escribieron Bioy Casares y Silvina Ocampo juntos, otro se llama Corazón salvaje,
Portugal, Juventud en Trance. Este está un poco plagiado, no lo había visto yo esto. No, son ciclos, me parece como muy chulos, me parece que complementan muy bien la propuesta de lo que es el festival y dialogan un poco con ella, que nos parece también importante, que no sea algo que no sea un relleno, que no sea una cosa ahí que no tiene absolutamente nada que ver con el festival. Y una pregunta así en general. Como programador, el año pasado hablábamos de si se notaba algo las consecuencias de la pandemia en la producción general cinematográfica mundial. ¿Se puede decir que se ha vuelto una normalidad como antes de que sucediera? Yo creo que ni aquí, ni en las panaderías, ni en nada. O sea, no podemos pretender... Yo creo que... No sé si nadie siente que volvimos a alguna normalidad plena en algún aspecto de nuestra vida. Yo diría que no. Vamos a hacer lo posible por plantear un festival y porque todo funcione como antes de que sucediese lo de 2020. Pero, y de hecho sería la edición un poco realmente de cambio. Yo creo que la del año pasado, la de 2020 para nosotros fue como una edición muy complicada de armar, que a la vez yo creo que lo pasamos muy bien haciéndola, que fue como una gran apuesta y que ahí se demostró que había un equipo como muy unido y muy firme para conseguir pegarle la vuelta al festival de repente y armar una propuesta exclusivamente online. Ahí pensamos, bueno, el año que viene volvemos a la normalidad. Nanay, o sea, la del año pasado yo la sentí como mucho más dura que la edición que hicimos online, mucho más complicada, y de hecho yo creo que una semana después de acabar el festival volvieron a subir muchísimos los casos, los contagios, todo esto. Y yo quiero pensar que la de este año por fin sí va a ser como una especie de vuelta a la normalidad, a un formato a un formato que era el regular previo a 2020, además de repente con salas en el centro otra vez. Pero bueno, yo creo que más allá de la propuesta que nosotros hagamos y que intentemos dar una sensación de normalidad y hacer un planteamiento de la estructura de la programación y de los horarios y las proyecciones y demás, como regresando otra vez a la normalidad de 2019, más allá de eso, cada uno tiene sus historias y yo creo que lo que pasó entre 2020 y 2021 es algo que a muchos de nosotros nos va a costar seguramente años dejar atrás. No, pregunta algo. Sí, o habla tú un poco, tío, porque llevo sin parar de... Ahí está, 25 minutos. Es que ya está todo dicho, ya lo dijiste todo. Me dejan los restos. No, a ver, es que realmente lo que quería preguntar era, bueno, eso de María de Medeiros. Bueno, también es cierto, y a mí eso me gusta, y que de vez en cuando se ponga también alguna película, algún clásico, ¿no? Eso que salía en otros festivales. Y este año hay una de Walter Hill, la segunda película, ¿no? ¿A qué respondes? A que vamos a tener aquí la presencia de Alex Calvo, de Sensacine, y va a estar presentando la película, que es como uno de sus... Creo que es la única película del festival que va a ir a ver Xandru Fernández, tengo entendido, porque solo ve películas antiguas en las que salen carreras de coches y disparos. Entonces, no, nos parecía la presencia de Alex, que es muy amigo del festival, para nosotros es importantísima siempre, pero si ya es Alex presentando una película de la que es un fan acérrimo y haciendo un encuentro con el público al final, nos parece que ya es como, bueno, un lujo. Y otra película que quería hablar es la de Vera. ¿Qué pasó con Vera? Porque esa película, yo siempre pensé que La Piberina era una película que había tenido en cierta manera mala suerte. No es una película que me haya gustado mucho, que creo que en su día no tuvo distribución, que ganó aquí en Gijón, y ahora se presenta una nueva película de esa directora. Y por lo que estuve indagando un poco, es una película que tiene muy buena pinta y una película que tiene muchísimo atractivo. Sí, voy a decir algo, voy a hacer un spoiler sobre Vera. Más allá de que conozcáis las pelis anteriores de Tisa Kobe y de Rainer Frimmel, o no, en la película, en realidad la protagonista de la película, esta Vera, es la hija de, en realidad eso se explica a los 10 minutos de película, es la hija de Giuliano Gemma, del actor italiano, del mítico actor italiano, y hay un momento de la película en la que se produce en un cementerio un encuentro entre Vera y Asia Argento, que son las dos hijas de dos personajes míticos absolutamente del cine italiano, y me parece que las dos están visitando la tumba del hijo de Goethe,
Entonces hablan un poco sobre la presión que supone ser la hija de un personaje tremendamente popular como fueron eso, como Giuliano Gemma y como Darío Argento, y ya solo por esa escena, luego la película tiene cosas preciosas también, pero ya solo esa escena merece la pena ir a ver al cine, porque yo tengo la teoría, porque a Asia Argento yo la vi en otra película más este año, y yo creo que la verdadera carrera de Asia Argento me parece que empieza ahora. O sea, yo creo que como entra en una fase de madurez en la que realmente yo, las dos participaciones que la vi hacer este año en dos películas, que salen las dos como, 10 minutos, son una cosa absolutamente espectacular, y que mi sensación es que vale por todo el cine que había hecho hasta ahora. Y otro comentario es sobre el ciclo de Lina Dovensson, que se conectan otra vez con dos películas que habían estado en el festival y que son también quizá no el principio del cine indie, pero es un cine indie como simplemente amateur que se abrió muchos caminos también. Películas que empezaron a utilizar música de grupos contemporáneos como Yo la tengo, y recuperar también esas películas para la gente que no las vio, que habrá mucha gente que esas películas aún no las ha visto, también es interesante también. Gente que las vio en VHS nada más, como muchos de nosotros, que esas películas igual no llegamos a verlas en cine y las vimos ni siquiera en DVD, en VHS. Sí, en DVD no. Yo recuerdo que no se editaron. ¿Tú tuviste un videoclub? Yo tuve un videoclub y esas películas no se habían editado. Bueno, pues eso era un poquitín lo que hablábamos antes, justo, que me parece que hay algo en la presencia de Lina Lowenson que recoge como toda una idea o todo un sueño indie con el que convivimos mucha gente durante bastante tiempo, o con el que empezamos a ver cine contemporáneo, no solo clásicos, que hace que su presencia en el festival sea algo eso, que toca como una especie de fibra sensible del FIX, y algo que nos manda bastantes años atrás en la historia reciente de este festival. No tengo nada más que decir. Yo tampoco, Pues vamos a terminar agradeciendo otra vez más, como siempre, gracias Tono por acogernos aquí, muchísimas gracias Fran. Y bueno, el año pasado, al despedirnos, no sé si hay mucha gente aquí que estuviera el año pasado, estábamos disfrazados de atracadores de bancos, este año ya no, y dije, bueno, a ver si el año que viene podemos repetir, si no hay otra pandemia, una guerra mundial o algo. La pandemia nos dio un respiro, con lo de la guerra mundial casi acierto, así que entre eso y el problema que tuvo Alejandro voy a caer a la boquina, que sube el pan cada vez que hablo. Simplemente gracias por venir, gracias Fran, gracias Tono, disfrutar el festival y hasta el año que viene.